Mi nombre es Andrés Morgan y llevo más de 20 años en el servicio militar. He estado en misiones por todo el mundo, desde desiertos hasta junglas, pero jamás imaginé que me llamarían para una misión en la Antártida. Pero nada en la vida te prepara para lo que habíamos encontrado y vivido en ese lugar. Mi nombre es Andrés Morgan y llevo más de 20 años en el servicio militar. He estado en misiones por todo el mundo, desde desiertos hasta junglas, pero jamás imaginé que me llamarían para una misión en la Antártida. A las 3 de la madrugada recibí la llamada que cambiaría todo. Ya sabes cómo es. Cuando el teléfono suena a esa hora, nunca es una buena noticia. Esta vez era diferente. Te necesitamos en la Antártida, me dijeron, lo cual no era lo que esperaba. No pregunté más. Las órdenes son las órdenes, y para cuando abrí los ojos, ya estaba en un avión rumbo a uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La misión parecía simple: acompañar a un grupo de científicos para investigar una anomalía térmica que habían detectado en una cueva subterránea. Algo sobre temperaturas inusuales bajo el hielo. ¿Qué podía saber yo de eso? No soy científico. Mi trabajo era garantizar que esos cerebritos volvieran vivos. Punto. Cuando llegué a la base, conocí al equipo. Amanda Foster, la geóloga, una mujer joven, probablemente en sus 30s, pero con más experiencia de la que parecía a simple vista. Y aquí es donde entro yo. Proteger y vigilar eran las palabras clave que recibí de mis superiores. No me gusta cuando no me cuentan todo, pero me habían traído para eso, así que lo acepté. 2 días después, estábamos en un helicóptero volando hacia la ubicación de la anomalía. El ambiente era tenso, y aunque Amanda y Ryan intentaban concentrarse en sus tareas, yo sabía que no éramos los únicos sintiendo el peso de lo desconocido. Decidí romper el silencio contando una historia, algo que me había pasado en una misión anterior. Les hablé de una vez en la jungla, cuando nos enviaron a investigar cosas que no encajaban, y de cómo algunos de mis hombres volvieron distintos. Les dije que la naturaleza puede jugar trucos con tu mente cuando no entiendes lo que ves. Amanda me escuchaba con interés, pero Ryan no parecía afectado en lo más mínimo. Aterrizamos cerca de la entrada de la cueva. Fuera del helicóptero, el frío era tan brutal como esperábamos. Sin embargo, conforme nos acercábamos a la cueva, todo cambió. El aire, que debería ser helado, se volvió cálido, casi sofocante. Había algo en ese calor que no encajaba, un calor que no debería estar ahí, y eso me puso en alerta de inmediato. Miré a Amanda y a Ryan, y pude ver en sus ojos que lo sentían también. Algo no estaba bien. Nos preparamos para entrar, ajustamos nuestros equipos y nos adentramos en lo desconocido. Sabía que lo que encontraríamos ahí dentro iba a ser diferente a todo lo que había enfrentado antes. Al principio, todo parecía ser lo que esperábamos: paredes de roca, el eco de nuestros pasos resonando en el aire caliente y esa sensación ineludible de que algo no estaba bien. Amanda y Ryan caminaban un poco más adelante, revisando sus equipos mientras yo me mantenía alerta, con la linterna barriendo las paredes, buscando cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando llegamos a una especie de gran sala. Era vasta, mucho más grande de lo que la entrada sugería. Las paredes eran lisas, demasiado perfectas para ser una formación natural. Amanda fue la primera en notar algo. «Mira esto», dijo, su voz llena de fascinación mientras enfocaba su linterna en una de las paredes. Me acerqué y vi lo que había encontrado: inscripciones. No eran como ningún idioma que hubiera visto antes. Eran símbolos grabados profundamente en la roca, extendiéndose por todo el perímetro de la cámara. Amanda no podía apartar la mirada.
Los tocaba con las yemas de los dedos, como si pudiera sentir algo al hacerlo. «No es humano», murmuró, más para sí misma que para nosotros. El aire en la sala se sentía más pesado, como si algo en esas inscripciones estuviera ejerciendo una presión invisible sobre nosotros. Me acerqué a Ryan, quien estaba revisando las paredes con una herramienta que no entendía del todo. «¿Qué piensas?», le pregunté, pero Ryan solo negó con la cabeza. «Esto no debería estar aquí», dijo, secamente. «No hay manera de que una estructura así se forme de manera natural. Esto fue construido». Las inscripciones parecían figuras humanas en algunas partes, pero había otras formas que no reconocía. Algo en esas figuras me perturbaba profundamente, aunque no entendía por qué. De pronto, sentí una extraña sensación, como si algo o alguien nos estuviera observando. Miré hacia las sombras en la sala, pero no había nada. Aún así, no podía sacudirme la idea de que esas figuras no estaban simplemente grabadas en la roca. Había algo más. «No me gusta esto», dije. Amanda parecía perdida en sus pensamientos, tratando de decodificar lo que estábamos viendo, pero yo solo quería salir de esa sala lo antes posible. Algo en mi instinto me decía que no deberíamos estar aquí. Mientras continuábamos explorando, el calor aumentaba. Era un calor extraño, no el tipo que viene de una fuente obvia, sino algo que parecía emanar de las paredes mismas. El sudor comenzó a resbalar por mi espalda bajo el equipo, pero no era el sudor del calor. Era ansiedad, un sentimiento creciente de que algo estaba mal, de que nos estábamos adentrando en un lugar donde no éramos bienvenidos. Nos quedamos un rato más en esa sala, mientras Amanda hacía anotaciones y tomaba fotos de las inscripciones. Ryan intentaba entender cómo demonios una estructura tan grande y precisa podía existir bajo el hielo de la Antártida sin que nadie lo hubiera descubierto antes. Pero yo no podía dejar de mirar esas inscripciones, como si de alguna manera estuvieran observándonos de vuelta. Finalmente, decidimos seguir adelante. Pero mientras nos adentrábamos más en la cueva, no podía sacudirme la sensación de que habíamos cruzado una línea, que lo que fuera que hubiera dejado esas marcas en las paredes estaba todavía allí, en algún lugar, esperando. Seguimos caminando, cada vez más profundo en la cueva. El aire seguía siendo sofocante, aunque estábamos bajo toneladas de hielo. Algo no encajaba. Nadie decía nada, pero sentía el peso del silencio sobre nosotros. La tensión era palpable. Amanda iba delante, su linterna iluminando el camino mientras Ryan y yo manteníamos la retaguardia. De vez en cuando me giraba, solo para asegurarme de que nada nos seguía. No sé por qué, pero tenía esa sensación. Después de lo que parecieron horas caminando en túneles angostos, el pasillo se abrió de repente, revelando un espacio inmenso. Me quedé sin palabras. Delante de nosotros estaba una pirámide, enormemente vasta, sus líneas perfectas y simétricas, erigida en el corazón del hielo. Su superficie, negra como el carbón, reflejaba apenas la luz de nuestras linternas. No era una estructura humana. Eso estaba claro desde el primer vistazo. «¿Cómo es posible?», murmuró Amanda, su voz cargada de incredulidad. Ryan no dijo nada, solo ajustó su equipo como si tratar de comprender lo que veíamos fuera inútil. Yo permanecí en silencio, mi estómago se retorcía de pura incertidumbre. La pirámide no debería estar ahí, y sin embargo, ahí estaba. Nos acercamos lentamente, y al hacerlo, el calor aumentaba de forma aún más insoportable. «Esto no es normal», dijo Ryan, revisando su equipo de nuevo. «El calor proviene de la pirámide». No era una simple anomalía geotérmica, algo en esa estructura emitía energía, algo que no comprendíamos.
El terreno alrededor de la pirámide era liso y rocoso, como si el hielo hubiera sido derretido a propósito para crear una enorme cavidad que la protegiera. Nos acercamos a lo que parecía ser la entrada principal. Era una abertura oscura, con una rampa descendente que parecía invitarnos a entrar. «Tenemos que entrar», dijo Sara, con una mezcla de asombro y terror en la voz. Esto es lo que vinimos a investigar. No estaba tan seguro. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciéramos, que darnos la vuelta era lo más sensato. Pero ella tenía razón. Ya estábamos allí, no había marcha atrás. Nos adentramos en la pirámide. El interior era aún más extraño que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecía metal negro, frío al tacto, pero extrañamente cálido al sentirlo. No había señales de vida, ni sonidos, solo el eco de nuestros pasos y el retumbar de mi corazón en mis oídos. «Esto es tecnología, no una simple estructura», murmuró Ryan casi para sí mismo. Mientras seguíamos adelante, encontramos la primera de 5 cámaras. Era una sala enorme, con paredes llenas de lo que parecían ser esferas de cristal suspendidas en soportes metálicos, alineadas en filas precisas. Al principio no sabíamos qué eran. Parecían artefactos antiguos, pero más adelante nos dimos cuenta de que no estaban vacías. «¿Qué demonios es esto?», dijo Ryan, acercándose a una de las esferas. Dentro de cada una había algo o alguien, figuras humanas, o al menos lo que una vez fueron humanas, flotaban dentro de ese líquido denso y oscuro. Sus cuerpos estaban atrofiados, distorsionados por alguna especie de modificación. Sus caras no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran híbridos de carne y máquina, una amalgama monstruosa de lo humano y lo inhumano. Amanda, por primera vez, se quedó sin palabras. Solo observaba, con los ojos abiertos de par en par. Yo tuve que apartar la mirada. «Esto no es natural», dije en voz baja, pero todos lo sabíamos. No había nada natural en lo que estábamos viendo. Las esferas parecían mantener a esas cosas en algún tipo de estasis. Vivas pero dormidas, o al menos eso creíamos. El aire se hizo aún más pesado y mi respiración se volvió difícil. Nos estábamos acercando a algo grande, algo que probablemente no deberíamos haber visto nunca. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Esto no era solo una pirámide antigua, era una instalación. Una instalación alienígena, y esas cosas dentro de las esferas eran parte de algún experimento que no entendíamos. Antes de que pudiéramos investigar más, las luces de nuestras linternas parpadearon y un ruido sordo, como un latido, comenzó a resonar a través de las paredes. Algo en la pirámide había reaccionado a nuestra presencia. La pirámide seguía siendo un enigma. Cada paso que dábamos nos adentraba más en lo desconocido y el silencio era opresivo, como si el lugar entero hubiera estado vacío por milenios. A pesar de que no había señales de vida, el aire se sentía cargado de una energía densa. La temperatura seguía aumentando conforme nos adentrábamos más. Llegamos a una tercera cámara y algo cambió en el ambiente. Era más grande que las anteriores, con techos altos que apenas podíamos ver con las linternas. Las paredes estaban cubiertas por un entramado de tuberías y cables que parecían haberse fusionado con la estructura misma. No había nada que indicara que este lugar estaba habitado, ni señales de actividad reciente, pero eso no hacía que el terror disminuyera. Lo primero que noté fue el sonido. Era leve, como un zumbido bajo, casi imperceptible, un ruido que provenía de las mismas paredes, como si la estructura estuviera funcionando aún, aunque no había señales visibles de maquinaria en movimiento. Ryan fue el primero en notar los cuerpos.
No eran como los que habíamos visto en la sala anterior, suspendidos en esferas de vidrio. Aquí, los restos de lo que parecían ser humanos estaban conectados directamente a las paredes y al techo mediante cables y tubos. No parecían estar vivos, al menos no de la manera en que entenderíamos la vida. Eran como marionetas rotas, cuerpos deformados y mutilados, sus extremidades alargadas de manera antinatural, fusionados con la tecnología alienígena. «Esto no es un simple lugar de experimentos», dijo Amanda, con la voz apenas un susurro. «Esto es una tumba». Me acerqué a uno de los cuerpos y la sensación de asco y repulsión fue inmediata. Parecía haber sido humano en algún momento, pero ahora era un ser distorsionado, irreconocible, una amalgama de carne y metal. Su rostro estaba congelado en una expresión de agonía, pero no había vida en sus ojos. Todo estaba muerto, pero algo en la forma en que los cuerpos estaban dispuestos, conectados a la estructura, me hizo pensar que seguían sirviendo a algún propósito, aunque fuera en la muerte. «No hay energía aquí», dijo John, revisando las paredes con su equipo. «No hay nada que mantenga esto en funcionamiento, pero algo aquí sigue, vibrando». Su voz tenía un tono de incredulidad que no había escuchado antes. Caminamos por la sala y mientras lo hacíamos, me di cuenta de algo más inquietante. Aunque los cuerpos estaban muertos, sus conexiones a las paredes y la maquinaria eran recientes. No había signos de deterioro o descomposición, como si hubieran sido abandonados hace poco o estuvieran conservados de alguna manera que no entendíamos, pero el lugar, claramente, llevaba mucho tiempo sin actividad visible. «Esto es un cementerio», murmuré, «pero no está abandonado, no del todo. Había una presencia en el lugar, algo que no podíamos ver, pero que se sentía en cada rincón». El silencio se volvió insoportable. El eco de nuestros pasos era el único sonido, pero incluso eso comenzaba a desvanecerse, como si la pirámide estuviera absorbiendo el ruido. El aire era denso y sentí una creciente presión en el pecho. Era como si la estructura misma intentara influir en nuestras mentes, empujándonos al borde de la desesperación. Amanda y Ryan estaban cada vez más inquietos y lo podía ver en sus movimientos. La tensión se reflejaba en sus rostros y me pregunté cuánto más podrían soportar antes de que algo dentro de ellos se rompiera. Mientras seguíamos explorando, encontré una consola incrustada en la pared, con símbolos alienígenas que parpadeaban débilmente, casi imperceptibles. No sabía lo que significaban, pero su mera presencia me puso los pelos de punta. El lugar, aunque abandonado, seguía manteniendo algo en marcha, como si esperara la llegada de alguien o algo. Finalmente, decidimos que era suficiente por el momento. Había algo profundamente erróneo en esa sala, algo que no podíamos entender. Decidimos avanzar hacia la siguiente cámara, con el mal presentimiento de que lo peor aún estaba por venir. Al avanzar hacia la siguiente cámara, el aire comenzó a volverse cada vez más denso, casi asfixiante. No era solo el calor lo que nos afectaba, sino algo más. Podíamos sentirlo en la piel, en los huesos. Era como si el lugar estuviera absorbiendo nuestra energía, drenándonos a cada paso. Cada vez era más difícil ignorar la sensación de que algo oscuro y antiguo residía en las entrañas de esa pirámide. La cuarta cámara no se parecía a nada de lo que habíamos visto antes. Era más pequeña, pero su atmósfera era infinitamente más opresiva. El diseño era diferente, menos estructurado, más caótico. Las paredes estaban cubiertas por lo que parecía una mezcla grotesca de carne y metal, como si la pirámide y los cuerpos que habíamos visto antes se hubieran fusionado. Las formas humanas, o lo que quedaba de ellas,
estaban ahora completamente integradas a la estructura. No eran cuerpos individuales conectados a máquinas, como en las cámaras anteriores. Aquí, la pirámide misma parecía estar viva, creciendo alrededor de esas figuras distorsionadas. Es como si todo esto hubiera crecido junto, dijo Ryan, su voz baja, con un tono de incredulidad. La tecnología y los cuerpos se han fusionado. No son cosas separadas, es una entidad. Su análisis era frío y técnico, pero no podía ocultar el horror que sentía al observarlo de cerca. Amanda, por su parte, se quedó paralizada en la entrada de la cámara, incapaz de avanzar más. Las paredes parecían palpitar lentamente, como si tuvieran un pulso, como si algo estuviera respirando en lo profundo de la pirámide. Lo más aterrador era que, al acercarnos a las paredes, podíamos ver rostros humanos distorsionados, atrapados en la estructura, congelados en expresiones de sufrimiento eterno. Sus bocas abiertas como si hubieran gritado en sus últimos momentos, pero de ellos no salía ningún sonido. Intenté mantenerme firme, pero la vista me provocaba náuseas. Había algo profundamente antinatural en ese lugar, una sensación de que estábamos observando los restos de una civilización que había llevado la experimentación a un nivel tan extremo que habían perdido toda noción de humanidad. Este lugar no era solo un laboratorio, era una prisión, una trampa de la que nadie había podido escapar. Esto es lo que hicieron con ellos, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Los absorbieron, los convirtieron en parte de la pirámide. La idea era difícil de aceptar, pero era lo único que tenía sentido. Esta estructura no solo contenía los cuerpos de las víctimas, los había utilizado para perpetuarse, para evolucionar, y ahora éramos nosotros los que habíamos caído en la trampa. John intentó examinar las paredes más de cerca, pero no había mucho que pudiera hacer. Cualquier intento de entender cómo la tecnología y la carne se habían fusionado estaba más allá de nuestra comprensión. Era como si la pirámide misma hubiera tenido un propósito de transformación, de fusión entre lo biológico y lo mecánico. Sara finalmente habló, su voz quebrada. ¿Quién haría esto? ¿Qué clase de seres podrían crear algo tan...? No terminó la frase, y no hacía falta. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. Las paredes seguían pulsando, y comencé a sentir una leve vibración bajo mis pies. Era como si el lugar estuviera cobrando vida de nuevo, respondiendo a nuestra presencia. «Tenemos que salir de aquí», dije en voz alta, sin esperar a que los demás respondieran. Sabía que si nos quedábamos más tiempo, algo terrible ocurriría. De repente, la luz de nuestras linternas parpadeó una vez más y la vibración se intensificó. Sentí que el suelo bajo nosotros empezaba a moverse, como si la pirámide estuviera despertando lentamente de su letargo. Las paredes emitieron un zumbido bajo, y por un momento pensé que todo el lugar colapsaría sobre nosotros. «¡Vamos!», grité, mientras nos apresurábamos hacia la salida de la cámara. La sensación de urgencia era abrumadora. No sabíamos qué había desencadenado esa reacción, pero era evidente que la pirámide no nos quería allí. Apenas logramos salir de la sala antes de que la puerta se cerrara detrás de nosotros, atrapándonos momentáneamente en un silencio inquietante. Mientras recuperábamos el aliento en el pasillo, todos estábamos conscientes de una sola cosa: lo que sea que habíamos encontrado en esa pirámide no estaba muerto. Las pantallas mostraban lo impensable, una cronología de la humanidad siendo manipulada, modificada y controlada por entidades que nunca habíamos percibido. Las imágenes se movían rápidamente, mostrando experimentos, operaciones y seres híbridos. No se trataba solo de observación.
Las imágenes eran frías, calculadas, mostrando cómo los humanos habíamos sido utilizados a lo largo de siglos. Nos dimos cuenta de que no éramos más que piezas en un juego más grande, manipulado desde las sombras. «Esto no es historia», murmuró Amanda, con los ojos clavados en una de las pantallas. «Es un plan en marcha». John se acercó a una consola, pasando las manos por encima de los símbolos que parpadeaban suavemente. «No hay energía activa», dijo, como si intentara convencerse a sí mismo. «Esto está muerto». Pero había algo en la sala que desmentía esa afirmación. El zumbido bajo, esa vibración constante en el aire, estaba allí, apenas perceptible, como un pulso que venía desde lo profundo de la pirámide. Era una presencia intangible, algo que no entendíamos del todo, pero que sentíamos en cada fibra de nuestro ser. La pirámide no estaba del todo inactiva. De repente, una de las pantallas emitió un destello y las imágenes cambiaron. Ya no eran escenas del pasado, sino algo mucho más inmediato: nosotros. Ahí estábamos, en tiempo real, nuestras figuras moviéndose torpemente por la sala mientras observábamos la consola. Nos estaban observando, monitoreando. Siempre lo habían hecho. Un frío helado me recorrió la espalda. «Nos están viendo», dije en voz baja. «Esto no es un vestigio antiguo, sigue funcionando». Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Un leve sonido, apenas perceptible, comenzó a llenar la sala. No era un ruido mecánico, ni un eco, sino algo más profundo, algo que vibraba en el suelo, en las paredes, en el aire. Era un sonido casi orgánico, como el latido de un corazón gigantesco, y entonces lo entendimos. La pirámide no era solo una estructura. Era algo vivo, algo que había estado esperando, y ahora estaba respondiendo a nuestra presencia. «Tenemos que irnos», dije, con una calma que no sentía. Las luces en las pantallas comenzaron a desvanecerse y el suelo bajo nuestros pies vibró con más intensidad. No era un temblor violento, sino un movimiento constante, como si la pirámide se estuviera ajustando, acomodándose a nuestra presencia. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma se cerrara sobre nosotros. John intentó desactivar la consola, desesperado por encontrar una forma de detener lo que estaba pasando, pero las pantallas mostraban símbolos alienígenas que cambiaban demasiado rápido como para ser entendidos. «No podemos controlarlo», dijo, su voz apenas un hilo. «Esto no es tecnología que comprendamos». El zumbido creció y de repente todo en la sala comenzó a moverse. Las paredes se expandieron, como si la pirámide estuviera respirando, y el resplandor de las pantallas se intensificó antes de apagarse por completo. Era como si el lugar estuviera cerrando sus puertas, sellándonos dentro de su núcleo. No había tiempo. Salimos corriendo, sabiendo que si no lo hacíamos, seríamos absorbidos, convertidos en parte de la estructura, tal como lo habían sido aquellos que nos precedieron. Corrimos a través de los corredores oscuros, el sonido de las paredes cerrándose a nuestras espaldas como un eco en la distancia. No había vuelta atrás. Lo que fuera que habíamos despertado no nos dejaría salir ilesos. Al llegar a la entrada, el aire frío del exterior nos golpeó como una bofetada, pero no me detuve hasta sentir la nieve bajo mis botas. Solo cuando estuvimos lejos de la pirámide me atreví a mirar hacia atrás. El enorme monolito negro seguía allí, imponente y silencioso, pero la sensación de que algo se había activado, de que algo nos seguía vigilando, nunca se fue. No habíamos escapado del todo. Sabíamos que lo que habíamos visto en esas pantallas no era solo historia, era el presente, y ahora éramos parte de él.
El viaje de regreso a la base fue silencioso y tenso. Sabíamos que lo que habíamos encontrado en esa pirámide era mucho más grande de lo que podíamos entender, y la sensación de haber desatado algo que no podíamos controlar era abrumadora. Pero mientras más pensaba en ello, más claro me quedaba que esto no iba a terminar aquí. Cuando finalmente llegamos a la base principal, las comunicaciones se restablecieron, pero lo que sucedió después fue completamente inesperado. En cuestión de horas, aviones y helicópteros llegaron a nuestra ubicación, trayendo consigo equipos que no pertenecían al personal científico habitual de la expedición. Hombres uniformados cargando equipo especializado nos escoltaron de inmediato, apartándonos del resto del equipo. No hubo preguntas ni explicaciones, solo órdenes. Fue entonces cuando lo supe. Esto no era un simple descubrimiento arqueológico o científico. Alguien más lo sabía desde antes. Alguien que había estado esperando que se encontrara algo como esto. Fuimos llevados a un centro de operaciones improvisado. Los uniformes eran claramente estadounidenses, pero los logotipos y las insignias no eran los de ninguna fuerza militar convencional. Entonces, uno de los hombres, un tipo en sus 50s con aspecto severo, se acercó a nosotros. Soy el agente Andrés, del Departamento de Seguridad Nacional en colaboración con la NASA. Todo lo que han visto y experimentado en los últimos días es clasificado de nivel ultra secreto. De ahora en adelante están bajo nuestra jurisdicción. El peso de sus palabras cayó como una losa. No íbamos a poder hablar de lo que habíamos visto, ni siquiera entre nosotros. Amanda y Ryan intercambiaron miradas, incrédulos. ¿La NASA? ¿Qué tiene que ver la NASA con esto?, preguntó Ryan. Andrés lo miró con frialdad. Esto no es un simple descubrimiento geológico. Sabemos desde hace tiempo que hay estructuras bajo el hielo de la Antártida que no pertenecen a este planeta. Lo que ustedes encontraron es solo la punta del iceberg. La NASA ha estado monitoreando actividad en esta región durante años, pero necesitábamos pruebas sólidas antes de intervenir oficialmente. Mis manos se apretaron en puños. ¿Qué planean hacer con esa pirámide?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Andrés sonrió, pero era una sonrisa fría, sin humor. La vamos a investigar más a fondo, por supuesto, pero esto no es algo que el mundo necesite saber. Estas estructuras, si salen a la luz, podrían desestabilizar la sociedad como la conocemos. Así que sí, lo vamos a ocultar, vamos a controlarlo. Había una incomodidad creciente en mi pecho. Sabía que encubrir algo así era peligroso, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Pero Andrés y su equipo ya tenían el control. No éramos más que testigos incómodos de una verdad que querían mantener enterrada. Y ustedes, continuó Andrés mirándonos directamente, van a volver. Sentí una oleada de incredulidad. ¿Volver?, repetí. Andrés asintió lentamente. No podemos darnos el lujo de perder gente que ya ha estado allí. Ustedes han visto cosas que la mayoría de nuestros agentes no. Les guste o no, van a formar parte de este proyecto ahora. No hay marcha atrás. John miró hacia el suelo, su rostro pálido. Amanda intentó protestar, pero sabía que no teníamos elección. Habíamos visto demasiado, y lo peor de todo, sabíamos que había más. Las imágenes de las pantallas, las pirámides que se extendían bajo el hielo, eran solo el comienzo de algo más grande. Algo que ya había sido monitoreado y controlado en secreto durante años. Lo que hicimos y encontramos durante esta investigación es aún más perturbadora, pero esto lo dejaremos para otro relato. Estábamos jugando con algo que no podíamos entender, algo que no solo controlaba el pasado de la humanidad, sino también su futuro.